entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. El canon de las escrituras hebreas, de lo que se conoce como la Biblia hebrea, está compuesto de 3 conjuntos de libros. La primera parte es la Torá. La segunda parte son los proféticos o los libros de los profetas, los Nevi'im, y la tercera parte son los escritos, son los relatos, las crónicas, los consejos, son los Ketuvim. Juntos arman un acróstico y por eso su nombre es Tanaj. La primera parte es la más sagrada de las sagradas escrituras, porque la tradición judía dice que la Torá es escrita prácticamente por Dios, porque Dios la dictó. Los libros escritos de los profetas son los 12 profetas que la teología llama menores y 3 de los mayores. Daniel no. Los Nevi'im contienen lo que los profetas recibieron de Dios y le dieron a su congregación, a su entorno social, a su época. Entonces es la palabra que pasó a través del filtro de los profetas. Entonces la palabra pura son los 5 primeros libros, la Torá. Los libros proféticos ya pasan a través del vaso del profeta. Y los escritos, como los proverbios, por ejemplo, o las crónicas, entonces ya es lo que autores inspirados recibieron del consejo de los profetas, que recibieron de lo que Dios dijo. Entonces ya tiene una doble, no digamos contaminación, sino ha sido depositado en 2 vasos diferentes. Entonces la palabra pura en la tradición del judaísmo son los 5 libros de la Torá, que en la teología cristiana se denomina Pentateuco, que es en griego. Bueno, ya ese documento de esos 5 libros son la palabra, la guianza, la ordenanza, la estructura, la columna vertebral de todo el pensamiento del judaísmo. En su afán de querer hacer las cosas bien, pues muchas personas tratan de hacer unos malabares y unos remiendos pues extraños por querer honrar a María, que es la mujer bendita entre todas las mujeres. Por quererla honrar, entonces la desdibujaron haciéndole
haciéndola objeto de culto en lugar de a Dios. Entonces, el propósito quizás es bueno, pero el resultado es espantoso. Cristianos quieren honrar a la historia, porque como el cristianismo nace en Jerusalén y lo conforman judíos, pues entonces de ahí viene el concepto que hemos tomado para nuestro título de las raíces hebreas. Entonces pregunta, ¿tus raíces son hebreas? O sea, ¿tu origen es en el Israel terrenal o tú vienes del cielo? Porque es que primero es lo animal y después lo espiritual. Primero es el Adán del cielo y después, primero es el Adán de la tierra y después el Adán del cielo. O sea, es la cosa más sencilla. Lo primero es lo burdo para que se entienda la figura, la tipología, y después viene la revelación. Entonces, ¿cómo termina tu Biblia? Con la revelación de Jesucristo. O sea, eso es lo último. Lo primero, pues, la tierra está desordenada y vacía. Bien, aclarado eso, pues vamos a mirar un poco, dice el relato que David, que los personajes, digamos, por excelencia son Abraham y David en el judaísmo. O sea, lo que no miremos en Abraham, y Jesús es antes que Abraham, no aparece, pues. O sea, esa es la tapa. Y David, la tapa de las tapas. David tomó a figura de la Torah, dice el relato, 5 piedras lisas del arroyo para enfrentar a Goliat. Esas 5 piedras que él seguramente llevó en su alforja de piedras con su honda, en el relato dice que una piedra golpeó en la cabeza del gigante. Estamos leyendo Primera de Samuel, capítulo 17. Bueno, ahí está todo el relato, las 5 piedras que nos hablan desde el punto de vista de la teología hebrea, pues la Torah, con la palabra de Dios, con la autoridad que da la palabra de Dios, se derriba cualquier gigante. Vamos bien. Pero después nosotros encontraremos que Jesús traza históricamente un paralelo. El ángel Gabriel habla con María en Nazaret y le dice, bueno, salve muy favorecida, etcétera, etcétera, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y le dice, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido. Elizabeth es la mamá, o será la mamá de Juan el Bautista, el primo de Jesús, hijo de Zacarías y de Elizabeth. Y le dice, este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, cuando María queda embarazada, queda preñada del Espíritu, se han cumplido 5 meses en Elizabeth. Va a empezar el 6º. Cuando empieza el 6º de Elizabeth, empieza el 1 de María. Y entonces María, levantándose, fue deprisa
a una ciudad de Judá y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, se fue inmediatamente para donde su prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Solo con que María la saludó y entró con la presencia del Rey de Gloria, apenas en gestación. Y mira los resultados. Mira los resultados. No es que se llenó del Espíritu Santo una congregación cuando los apóstoles imponían las manos. Se llenó del Espíritu Santo Elizabeth con la palabra de María y con la presencia incipiente en su primer mes de gestación del niño. O sea, por pequeña que sea la obra de Dios en ti, si tú estás empezando hoy, si este es tu primer día, ya puedes tener resultados como estos. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres. Le dijo Elizabeth la misma palabra que le dijo el ángel Gabriel. Y bendito el fruto de tu vientre. Profetizando. María no le había dicho todavía que estaba embarazada. Llegó su prima virginal y ya le estaba bendiciendo. Y dice más Elizabeth: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor ya no solamente se convirtió, fue llena del Espíritu Santo y se convirtió a Cristo. Ya hay un reconocimiento de este, no es ni siquiera vástago, es ese engendro pequeñito, la semilla apenas fecundada, y ella le llama mi Señor, Elizabeth. Esto es algo extraordinario. Entonces viene Jesús. ¿Por qué cito esto? Porque Jesús enseña y sus apóstoles del Señor enseñan que la ley que por Moisés fue dada, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ahí en el río Jordán se encuentran Juan y Jesús, se encuentran los dos pactos, se encuentran los dos testamentos. Como en el río Jordán Moisés llegó hasta ahí y ahí no pasó. El que cruza el río Jordán es Josué. Tipología, figura, anuncio del Yeshua que habría de introducirnos a nosotros en la verdadera tierra y en la verdadera promesa. La verdadera no es Canaán, la verdadera no es Israel con capital Jerusalén terrenal. No, la verdadera es la Israel celestial con capital Jerusalén celestial, la ciudad de oro, no la ciudad de piedra. La ciudad de piedra, ¿sí? Pues se la dejamos al Israel de arena, pero la Jerusalén de oro es para el Israel del cielo. Eso no te llames a error. ¿O para qué dos Jerusalénes? ¿O para qué dos pactos? ¿O para qué dos testamentos? Por favor. ¿O para qué dos sacerdocios? Ya estaba el levita o el levítico. ¿Para qué el orden de Melquisedec? ¿Para qué Jesús ahora sumo sacerdote, siendo que él no era de un linaje ni de una tribu de sacerdocio? La tribu separada para sacerdocio era la levita. Jesús es de Judá, judío, no más. Pero la revelación nos dice: judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el corazón. Entonces, muchas personas con genealogía judía, circuncidados, con apellidos, con su religión, no son judíos.
para Dios, porque no lo son en el corazón. ¿Ves? Judío es el que lo es en el corazón. La circuncisión en el corazón. Entonces hay personas que reúnen todos los requisitos, todos tienen todos los cortes y todos los faltantes anatómicos y fisiológicos del relato histórico, de la tipología, de las sombras. Están en la religión de las sombras, pero no en la de la luz. Una cosa es la sombra de algo y otra cosa es algo. Muy bien. Entonces, Elizabeth había cumplido 5 meses, gestando aquel que sería el cierre de la ley. 5 meses. ¿Te suena? Pentateuco. Los 5 libros. Muy bien. Entonces, María se quedó con ella 3 meses. O sea, se quedó los meses 6, 7 y 8 de gestación. Dice el relato Evangelio de Lucas que en el versículo 56, capítulo 1, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. O sea, María estuvo con ella los meses 6, 7 y 8 de la gestación de Juan, y los meses 1, 2 y 3 de ella. Hay un tiempo que están juntos, pero después se separan, como se tienen que separar Isaac de Ismael. Se separan Juan y Jesús, y se separan sus madres, y se separan porque es lo que representan. No es lo que son, sino lo que representan. Tenemos que ver en la revelación. Sara y Agar, dice la Escritura, no son 2 mujeres, son 2 montes, son 2 pactos. Y dice, pero ¿cómo así que no son 2 mujeres? Pues sí, físicamente, pero no te confundas, es lo que representan. En la civilización moderna, en una ciudad tú ves un bombillo en rojo y los vehículos se detienen, pero nadie dijo nada. ¿Por qué paran? Porque representa, es un código, una simbología, una figura. Y ya el que conoce, la gente de esta generación o de estas generaciones conoce esa cultura del semáforo y las señales de los colores. Nosotros por el Espíritu podemos saber cuáles son las tipologías, las sombras y las figuras con que la Escritura nos está hablando. Bien, entonces, vamos a hacer un sencillo parangón. Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, o Jacob. Este varón va a ser cambiado su nombre y va a ser Israel o Yisrael. Muy bien. Él, Jacob, es Israel. Correcto. Jacob tuvo 12 hijos. Y bueno, sus hijos tuvieron celos de José. Termina José en Egipto, viene el hambre sobre la tierra. Y bueno, José se presenta a sus hermanos, le dicen, venga, traigan a mi papá. Y llegan, dice la Escritura, a Mizraim, a Egipto, 70 personas. El núcleo de Israel, 70 personas. Todavía no es Israel, es la familia de Jacob. Israel se va a formar. ¿Dónde nace Israel? Realmente, como pueblo, en Egipto. Ahí se va formando, y ni siquiera eso es Israel, es una comunidad de hebreos mezclada con otros pueblos, y de ahí sale y se empieza a formar en el desierto, y se va cuajando y se le va dando leyes, etcétera, etcétera. O sea, nace ahí en medio de esa mezcla. No es un pueblo antiguo, pues más antiguo es el pueblo egipcio,
porque un pueblo que recibe a una familia, que en torno a esa familia se formó un pueblo. Bien. Entonces, está Jacob, están los 12 hijos de Jacob, los 70, y de ahí viene Israel. Israel finalmente tendrá su ciudad, Jerusalén. Ahora, viene Jesús. El Pentateuco de Jesús, ¿cuál es? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Porque Él mismo constituyó, Él mismo, a estos 5 ministerios. Epístolas vivientes, o sea, cartas vivas, en carne. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No letra en piedra, no, sino letra en carne. Y entonces estamos hablando de Efesios capítulo 4, ahí lo encuentras. Entonces, Jesús, Abraham, figura del Padre Celestial. Muy bien, viene Jacob como figura del Hijo al que nosotros apuntamos. Él es el Hijo de la promesa y es figura para nosotros del Hijo varón, del Hijo que va a regir con vara de hierro las naciones. Entonces Él es el 21 y el 22. Él es el todo en todos, claro, Él es el 1, el 2, el 3, el 4, el todo, pero particularmente es el Hijo de la promesa y a su vez se convierte en el Padre del Hijo que va a venir, que está viniendo, que reinará. Bien, cerramos. Jesús tuvo sus 12, como Jacob tuvo sus 12 discípulos. Jesús tuvo sus 70, como Israel tuvo sus 70. Ya lo vimos que Jesús les dijo, sus nombres están escritos en los cielos. Alégrense de eso, gócense de eso, gócense porque estamos presenciando el nacimiento del nuevo Israel, del Israel celestial, porque a Abraham se le prometió que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Bien abajo, bien arriba. Entonces, ¿quién va a conducir el Israel terrenal? Pues personas como Moisés, por el desierto de arena al Israel de arena. ¿Y quién va a conducir al Israel celestial? El Espíritu Santo de Dios, que son las arras que tienes en tu corazón, morando en ti, que dan testimonio de que estás en la fe. Por eso examínate si estás en la fe, si es genuina tu experiencia con Dios por medio de Jesucristo, si hay una relación viva y directa por el camino del arrepentimiento de obras muertas, por la fe en Dios, porque te has sumergido en las aguas de su palabra. Entonces, ahí estamos. Tus raíces son celestiales, o sea, vienen del Israel celestial, o son simplemente hebreas. El tetragramatón, Yod, Hei, Bab, Hei, esas 4 letras que nos hablan de nombre de Dios, tiene una letra que se repite, la letra Hei, Yod, Hei, Bab, Hei.
Entonces, Hey está 2 veces anunciando que habría 2 sacerdocios, 2 pactos. Un Israel terrenal, un celestial, un Adán terrenal, un Adán celestial. Y esa letra Hey tiene el valor numérico Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. 5. Tiene el valor numérico 5. Pero está 2 veces. O sea que habría una y después otra. Habría una Torá, y no que haya otra, sino la revelación de la Torá, porque el tetragramatón es uno solo. Oye Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, uno es. Yod, Hei, Vav, Hei. Pero está 2 veces. ¿Por qué no se llamó Yod, Hei, Vav, Gimel? No, se llamó Yod, Hei, Vav, Hei. Y termina la última letra. Es un 5. La última. Entonces, esto es sencillo, pero profundo. Entonces, mi amado, revisa dónde estás nutriéndote o dónde te quieres nutrir, porque es que se vendió y se popularizó una tendencia de que si tú no hablas hebreo, pues Dios no entiende. Entonces tú tienes que referirte a Él como Adonai, Elohim, ¿sí? Como, tú no le puedes decir Padre porque no entiende. No. Y tienes que tener kippah y talit, y tienes que... No, señores, no vamos a buscar la justificación por las obras, no por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe. El justo por la fe vivirá. Ahora, ¿la fe tiene que tener obras? Sí, pero no obras muertas. De esas hay que arrepentirse. Arrepentimiento es metanoia, es cambio. Son obras que correspondan a la luz, a la revelación, que tus obras sean hechas en luz, porque tú eres un hijo de la luz. Entonces, no son obras ritualistas, no son rezos rituales, no son días y horas rituales. No, mira, es esto, aquello. No, esas son fábulas profanas. El Espíritu Santo de Dios te guiará toda la verdad. Cédete, como lo veíamos anoche, atrévete a salir de la tradición religiosa, así sea una tradición cristiana, sana, buena doctrina, pero no que abandones lo bueno, sino que sigue adelante a lo perfecto, profundiza, avanza. Es bueno ir al colegio y estudiar la educación primaria, pero sigue estudiando, entra al bachillerato, hay más. Ya te graduaste de bachiller, felicitaciones. Prepárate, profundiza el conocimiento. Hay más. Hay niveles hasta que encuentres la perla de gran precio, hasta que encuentres el tesoro escondido que hay aquí, que no está aquí en la superficie, en lo literal, sino
hay que avanzar, profundizar. Mis amados, tenemos 30 segundos para desearles el mejor de los días, un día de bendición, un día de victoria, un día de tomar decisiones y tomar conciencia de que tus raíces no pueden estar por ahí en una Jerusalén de piedra, sino en una ciudad de oro que no tiene necesidad de templo porque el Señor mismo está ahí presente. Un feliz día, un abrazo para todos y ahí estamos. Esta noche nos encontramos. Entre tanto